Entonces, la parte interesante a veces es lo que se puede hacer, con estimaciones numéricas y un poco de meterle estadística. No es tan interesante, pero pues es más interesante computacionalmente que lo que vamos a hacer con ecuaciones, ¿no? ¿Qué sí es más interesante? Vamos a jugar a redes. O sea, a partir de que empecemos a hacer las simulaciones numéricas, yo creo que no regresamos al salón en un mes, o poquito menos de un mes, ¿no? Unas 3 semanas. Vamos a estar jugando a dibujar redes, ¿no? Pues veremos poquito de la teoría de redes, pero sobre todo vamos a estar haciendo los cálculos de medidas centrales y ese tipo de cosas, ¿no? Pues la parte teórica igual la podemos dar por allá, pero lo que me interesa es que empecemos a manipular redes en Python y en NetLogo, que se puede hacer en los dos. Y se puede hacer también con otras cosas igual y utilizamos Gephi para hacer visualizaciones de redes. Autómatas celulares, ¿no? Entonces los vamos a ver igual con Python y con NetLogo. En Python no es tan divertido, básicamente es hacer matrices, vaciar matrices y luego volver a rellenar las matrices. Haces matrices grandotas de puros ceros y luego le vas diciendo, bueno, si este cero tiene vecinos no sé qué, le cambias a 1, a 2. Y esto nos va a ayudar a hacer un sistema epidemiológico, que es la parte interesante de esa, que es lo que a mí me gusta ver al principio del segundo curso, que lo podemos interpretar como un sistema excitable. Y entonces el estado excitado del sistema es cuando están infectados los individuos o los parches en ese caso. Y la recuperación es un estado refractario que ya no puede ser excitado, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poco eso, vamos a ver cómo se monta en la máquina y vamos a ver los patrones que se ven o que se alcanzan a ver espaciales allí, y luego regresamos a hacer modelación basada en agentes con NetLogo. ¿Sí? Vamos a hacer al menos 3 sistemitas. Vamos a hacer un SIR chafa, vamos a hacer un SIR de transmisión sexual y, bueno, más bien un SEIR de transmisión sexual y les voy a enseñar el sistemita de hay un sistema, hay un modelito que es, tú tienes montado así con monitos que se pueden encontrar y se infectan, ¿no? De alguna gripa, por ejemplo. O puedes tener una red fija y ver cómo se difunde la enfermedad. O tienes los monitos que además van dejando el patógeno en el espacio.
como una gripa de veras. Dejan todo escupido y entonces alguien pasa por ahí, recoge el patógeno y al rato ya se infecta, ¿no? Entonces los patrones de movilidad se vuelven importantes en eso. En el otro no tanto porque pues, da lo mismo si se mueven de forma aleatoria, porque solamente el encuentro con un infeccioso es el vehículo de contagio. Pero cuando tienes un vehículo que es ambiental, entonces sí importa cómo se están moviendo los bichos, porque si se mueven como caminantes aleatorios, eventualmente ya visitaron todos los puntos del espacio y ya infectaron todo. Pero las personas no se mueven así, ¿no? O sea, siempre hay lugares seguros y lugares muy, muy inseguros. Que la movilidad humana no es aleatoria, ¿no? Tienes rutas, ¿no? Y hay rutas gordas y la mayoría de las personas se mueven por rutas gordas, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero hacer hoy es dar algunos ejemplos de otros modelos de cajitas. Entonces quiero hablar, por ejemplo, de un modelo con individuos asintomáticos. Entonces en este vamos a tener susceptibles, vamos a tener expuestos y luego los expuestos se infectan, ¿no? Pero los infecciosos pueden o no mostrar sintomatología. Entonces tienes unos que son asintomáticos y unos que son infecciosos con síntomas. Y luego puedes tener algún mecanismo de remoción, ¿no? Entonces, los expuestos pueden tener esas dos vías, ¿no? O traen el bicho, pero no tienen síntomas de que traen el bicho, o andan escurriendo moco por todos lados, ¿no? Entonces, esto plantea un problema sobre todo de control de la enfermedad, porque no es lo mismo hacer un diagnóstico una vez que tienes los síntomas y que puedes detectar los síntomas. O sea, la medicina parece que le ha avanzado mucho, pero realmente no. Y entonces, mucho del diagnóstico es, a ver, ¿qué se te ve? ¿No? Y entonces te hacen estos cuestionarios de ¿te duele la cabeza? ¿Dónde te duele la cabeza? Y entonces van haciendo como un checklist de las cosas, ¿no? Y entonces lo que menos tratan de hacer es estudios de sangre, estudios de imagenología, ¿no? Y uno lo ve, ¿no? Cuando vas al servicio médico, pues lo único que te hacen a veces es la entrevista, te dan tu receta de medicina. Si funciona la medicina, entonces el diagnóstico es correcto. Y si no funciona, hay que hacer imagenología, ¿no? Tienes que regresar a la semana diciendo, no sé, no está funcionando, estoy peor. Y entonces dicen, bueno, regresa en 2 meses con tus los estudios de imagenología a ver qué tenías, ¿no? Si está vivo, entonces puedo hacer un diagnóstico. Si está muerto, de todos modos puedo hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? Y justamente este tipo de modelos lo muestra, ¿no? Si uno no tiene la sintomatología y no tienes una manera de detectar a los asintomáticos, entonces los asintomáticos siguen siendo un vehículo de contagio y van a ser el vehículo más importante de contagio. Pasó con el COVID, por ejemplo. Los individuos asintomáticos, sobre todo en la primera Navidad que hubo con el COVID, los asintomáticos fueron el vehículo del segundo pico de la infección. Dijeron,
pues sí tengo un mocoso en la oficina, pero yo no tengo nada, ¿no? Entonces puedo ir a ver a mis viejitos y tómala, pues infectas, ¿no? Entonces mandas a la tumba a tus viejitos porque aunque sabías que estabas expuesto, dijiste, pues si yo no tengo síntomas, ¿cómo voy a estar enfermo? Entonces, este ya es más realista, ¿no? Tienes individuos que pueden transmitir la enfermedad aunque no se les note la enfermedad, ¿no? Otra importante de ese es el VPH, por ejemplo. El principal vehículo de transmisión del VPH son los hombres, que somos casi todos asintomáticos, ¿no? Y entonces un hombre puede estar transmitiéndole a una cohorte de mujeres más o menos grande el VPH sin ningún conocimiento, ¿no? Entonces, es imposible de rastrear la cadena de contagios hasta que no están las mujeres con los primeros síntomas de la enfermedad en el médico diciendo, pues estuve con con otro. ¿Cuál fue? Pues quién sabe, porque todos son asintomáticos. Y entonces ahí es donde es importante los estudios clínicos y la imagenología, ¿no? Que en general en la práctica médica se prefiere, al menos en Occidente, se prefiere pues omitir. Y siempre el algoritmo es, pues tú dale la medicina y vamos a ver. Es más barato, ¿no? Si yo le doy la medicina y funciona o no funciona, hacer de entrada la imagenología, ¿no? Está bien rancio, ¿no? Está muy, muy rancio. Y entonces, Llenar de datos o sobre llenar de datos un problema. Por ejemplo, si llegan a ser en tecnología. sí, o sea, eso es un problema de cómo planteamos el conocimiento también, ¿no? O sea, si es sencillo, ¿no lo haría más complicado hacer la imagenología? Pero si no es sencillo y en apariencia es sencillo, pues estás, ¿no? O sea, es un problema fuerte. Y además, pues la imagenología cuesta, ¿no? Y entonces, sobre todo en países como México, donde el servicio público de medicina es muy, muy grande y lleno de burocracia, hacer imagenología es un tema, ¿no? Entonces, sí es bien rancio, pero es bien rancio por donde lo veas, ¿no? Tanto la parte epistemológica como la parte de atención a las personas, como la parte económica, ¿no? Cuando se vuelve un pinche problema de pesos y centavos, siempre es terrible cómo encontrar la solución, ¿no? O sea, los médicos lo que hacen en general es hacer un estudio econométrico. Los médicos tomadores de decisiones, ¿no? Hacen un estudio econométrico, que es más barato y que hace menos daño. Entonces haces una aproximación lineal de eso, ¿no? Y lo que te salga. Y entonces, si hay un problema de ética, ¿cuál es tu fundamento? Está en estudio econométrico. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que hacer un estudio econométrico para la salud de una persona como que no es ético, ¿no? Pienso yo, ¿no? Entonces, pues sí es un tema, ¿no? O varios temas. Digamos, los gringos no tienen ese problema porque si no tienes varo, pues no te atienden, ¿no? O sea, vas y te mueres en la calle, ¿no? Los cubanos no tienen ese problema porque, pues, sea lo que sea, pues, se atiende. Necesitas estudios, pues hácelos. No tenemos la máquina, pues no lo sabes. ¿Y qué le damos? Pues a ver qué hay, ¿no? O sea,
cada sistema de salud tiene sus problemas, ¿no? Aquí el problema justo es ese, tenemos un sistema de salud muy gordo en todos los sentidos y poco óptimo en todos los sentidos, ¿no? En la atención, en la cantidad de personas que trabajan en ciertas áreas, ¿no? O sea, hay muy pocos imagenólogos contra un montón de gente que se dedica nada más a manejar archivos. En la era de las bases de datos, ¿no? En cuanto a los médicos salen. ¿No? Los médicos, pues hay médicos muy preparados, ¿no? El problema es que es un problema, por ejemplo, como el de los técnicos en cómputo. Tenemos en México gente muy, muy bien preparada en cómputo que podría plantear soluciones bien interesantes a un montón de problemas, pero que no se les puede pagar lo que les pagarían en Alemania o en Japón o en el Gabacho. Pues, ¿qué hacemos? Que se vayan allá, ¿no? Ni modo que se queden a sufrirla acá por amor a la patria, ¿no? O sí, no sé, ¿no? Eso ya son problemas que no admiten soluciones de propaganda, ¿no? De señalar con el dedo. Ese es un traidor porque se fue, pues sí, pero pues sí, ¿no? Si no tiene la oportunidad, pues quién está traicionando a quién y cómo, ¿no? Y si no tiene la oportunidad, sí depende de alguien, no depende de nadie, depende de todos. O sea, son problemas ya bien difíciles, ¿no? Que no se resuelven en asambleas, digamos, ¿no? No se resuelven con votaciones, ¿no? O sea, no se resuelven votando por alguien mejor o por alguien menos peor. No se resuelven así, ¿no? Porque son estructurales. Entonces, pues que requieren de gente que le entre a hacer pues impopular, gente que le entre a hacer las cosas y que lo señalen en su comunidad y que le digan, no, pues es que prometió y no hizo, pues sí hizo, pero no va a ser suficiente, ¿no? Pero también es un sacrificio, ¿no? Porque el cambio no les va a tocar a ellos. El cambio no les va a tocar a ellos. El cambio no nos va a tocar a nosotros. Pero sabes que dejaste ahí algo. No sabes si la sientes. No sabes. No tienes la certeza. Es de fe también. Entonces requiere gente muy fuerte, ¿no? O sea, yo no tengo fe, ¿no? Yo la fe la perdí hace muchos años. Entonces, pues sí se requiere de gente con un carácter muy fuerte. Que le tengan fe a lo que están haciendo y que le tengan fe a las personas, ¿no? Yo no, pero bueno, a mí no me toca afortunadamente. A mí me toca resolver ecuaciones diferenciales, que es muchísimo más fácil. Y ya, ¿no? Entonces, pues para los problemas que no tenemos solución vía las ecuaciones diferenciales, pues a ver cómo le hacemos. Entonces vamos a tener esta lambda mayúscula va a ser los nuevos individuos en el sistema. Entonces vamos a tener aquí dos vehículos de la infección. Entonces la infección provocada por individuos con síntomas y la infección provocada por individuos asintomáticos. Y luego vamos a tener aquí la tasa de mortalidad, que le vamos a poner mu. La Q es una constante, ajá. Son la fracción de infecciosos que son asintomáticos. Entonces la I va a crecer respecto de este vehículo de infección. Entonces vamos a tener beta
S y lo voy a poner así. Tenemos I más U por A. Y luego estos no son los infecciosos, son los expuestos, ¿no? Los expuestos. Y luego vamos a tener los que sí se infectan, que van a ser eta E, y los que se mueren, que van a ser mu E. Pues los infecciosos ya asintomáticos van a ser una fracción de estos, ¿no? Van a ser, digamos, P por eta E, y luego de estos vamos a tener una fracción que se van a los recuperados o los muertos, y luego los que se mueren de cualquier otra cosa. Y los asintomáticos pues van a ser el resto. Los asintomáticos van a ser 1 menos P, que es la otra fracción de la eta por E, y estos se van a ir a... Eventualmente dejan de ser infecciosos, tampoco nunca se dan cuenta y no sabemos bien pues calcular esa tasa. Ese es un problema del modelo, pero eventualmente van a dejar de ser infecciosos, ¿no? Y algunos pues se van a morir. Y entonces la R va a ser las alfa por A, la gamma por I, y le quitamos los que se mueren, y otra vez el compartimiento de la R pues va a ser o sea, lo podemos omitir, ¿no? Y en lugar de tener el sistema de 5 ecuaciones, pues nomás nos quedamos con 4 si omitimos la R, ¿no? Entonces, es otro mecanismo de donde vamos a tener la infección. Vamos a tener 2 compartimentos de infectados, ¿no? 3 de hecho, ¿no? Porque los expuestos ya cuentan como infectados, aunque no transmitan la enfermedad. Entonces, cuando calculamos el R0, tenemos que preguntarnos cuáles son los nuevos individuos en E, en A y en I. Y entonces el R0 ya se va a ver bastante más complicado. Bueno. Sí, ya lo hice chiquito. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer uno con portadores. O carriers. Entonces, los portadores no necesariamente van a estar son como los expuestos, pero ellos sí pueden infectar. Entonces, susceptibles es que no tienes el patógeno, y expuesto es que ya estuviste en contacto con alguien que sí puede transmitir el patógeno. Los portadores no están enfermos, pero sí pueden transmitir el patógeno. Los expuestos no pueden transmitir el patógeno y aún no están enfermos, ya traen dentro de sí el patógeno. ¿Sí? Los portadores sí no van necesariamente a estar enfermos, pero sí esparcen el virus o el hongo o lo que sea, ¿no? Entonces en vamos a tener los susceptibles, que si entran en contacto con algún infeccioso se vuelven portadores. Vamos a llamarles C de carriers. Esa es la parte interesante. Los portadores
pueden infectarse o pueden no infectarse, no enfermarse nunca. ¿Sí? Entonces, tenemos una cantidad que va a infectarse y una cantidad que se va a ir directamente a la recuperación. Y los infecciosos pues tienen su vehículo de recuperación después de algún tiempo, ¿no? Entonces los portadores pueden infectar, pero pueden no enfermarse nunca, que es diferente de ser asintomático, ¿no? Y en vamos a meter un tiempo de recuperación después del cual se pierde la inmunidad. ¿Sí? Entonces, para vamos a tener ese punto igual a menos beta SI menos beta Q por C menos mu S, y vamos a recibir aquí algunos de los que ya estaban recuperados con una tasa ρ, ¿sí? Y en pues ya los recuperados ya no van a ser triviales, ¿no? Los carriers van a ser estos mismos, ¿no? Beta SI más beta QC por S, perdón, menos los que van a agarrar la infección, que van a ser eta C, menos los que se van a recuperar directamente, que son gamma por C, menos los que se mueren. Los infecciosos van a ser los portadores que desarrollan la enfermedad, y esto le vamos a quitar los que se recuperan y los que se mueren. Y los recuperados van a ser los que se recuperan directamente de la clase portadora, los que se recuperan de la clase infectada, los que dejan de ser recuperados y vuelven a ser susceptibles, y los que mueren. ¿Sí? Entonces ya tiene cierta complicación, ¿no? Porque tenemos pérdida de la inmunidad. ¿Qué tipo de enfermedades son como esta? La gripa, hay pérdida de inmunidad, y sí tenemos portadores. Algunas herpes virus, también tienes portadores, y además ahí tienes expuestos y tienes una población vacunada para ciertos herpes virus, ¿no? El sarampión, ¿se llama la otra? Bueno, y tienes un montón de gente expuesta que pueden ser portadores, pero ya no se van a enfermar, ¿no? Que son, por ejemplo, con la varicela. Y hay asintomáticos, ¿no? Entonces se puede ir complicando cada vez más y más, ¿no? Igual cuando cambiamos un poco la inmunidad. Y del otro que quería hablar hoy era de cómo empezamos a modelar algunos mecanismos de control. Entonces, cuando hablamos de control de enfermedades,
Podemos hablar de aislamiento. Inoculación. Y cuarentena. Muy pocas veces de algún tipo de tratamiento. Ahora, ¿qué diferencia el aislamiento de la cuarentena? La cuarentena es cuando tomas gente enferma y la guardas. Y el aislamiento es cuando tomas gente sana y le dices no puedes tener contacto con las personas, ¿no? Inoculación puede ser desde alguna exposición breve al patógeno hasta ya las cosas muy modernas de cómo se desarrollan las vacunas, que van desde lo que le llaman partículas parecidas a los virus, que son, tú haces un acomodo de proteínas y las rellenas con salina. Y entonces esas proteínas son idénticas a las proteínas que resguardan al virus naturalmente. Eso así hacen las de VPH, por ejemplo. Entonces el VPH se tiene muy estudiado y lo que hacen es hacer el envoltorio con las mismas proteínas y lo rellenan con salina. Entonces ponen al cuerpo a un montón de esas partículas parecidas al virus y el cuerpo aprende a detectar a eso como un atacante externo, como un patógeno. Están las vacunas basadas en ARN, ¿no? que hacen ahí, reprograman parte del ARN para hacer algunas cosas interesantes en el sistema inmune. Está muy violento. Ese está bastante más violento y es muy moderno. Mucha gente le tuvo mucho miedo a las vacunas de ARN cuando del COVID. Que no, ni siquiera eran tan violentas, pero también tuvieron ahí la culpa las farmacéuticas por no explicar. Se prefirieron resguardar el secreto por motivos comerciales que explicarle a la gente que sus miedos no eran tan, ¿no? Entonces preferieron darle voz a los antivacunas. O sea, si no das la información, pues lo que haces es que incluso gente que a veces es razonable se vuelve antivacuna. O sea, yo siempre pensaba en los antivacunas como gente fascistas locos, ¿no? Pero no, resultaba que también había gente que luego me la había encontrado yo en el zapatismo, o gente así como muy de izquierda, diciendo que no, que las vacunas los querían controlar y no sé qué, y el Soros y los no sé qué, a ver, cálmate, ¿no? Entonces el rastreador y los chips y el líquido de y cuánta cosa. Pero el problema ahí es que justamente no se dio nada o mucho de la información relevante, ¿no? Y fíjense, en México fue de los lugares donde más información se dio y de mayor calidad la información, o sea, muy consumible la información. Y en otros lugares no, era los gabachos, ¿no? Era así, pues vacúnate si quieres, y si no, claro, pélate, ¿no? Y además paga y no sé qué, ¿no? Y los chinos era vacúnate o mole, ¿no? O te vacunas o cuello, ¿no? Entonces, esa tendencia que tienen los gobiernos a no explicar las cosas, porque la gente seguramente es tonta y no lo va a entender. Pues que también las malas explicaciones causan... Y las malas explicaciones no se justifican, ¿no? Pero sí te explica parte del problema, ¿no? Porque también muchas cosas de los güeyes como terraplanistas, cosas así, una mala difusión de la ciencia, ¿no? Sí, y entonces ahí eso es relevante, ¿no? Eso es relevante lo que dices porque es responsabilidad de nosotros.
O sea, ¿quién va a hacer la difusión de la ciencia si no son los científicos? Y si no aprendemos a explicar las cosas claramente, nosotros estamos generando un problema. Luego hay cuartos cuánticos. Sí. O sea, si seguimos explicando las teorías cuánticas con el gato de Schrödinger, vamos a seguir metidos en un lío, ¿no? O sea, tenemos que usar las matemáticas para tratar de explicar las cosas. Y para eso necesitamos enseñar las matemáticas y hacer, popularizar los conceptos de matemáticas, ¿no? O sea, yo tengo alumnos en economía, no acá, pero alumnos de la carrera de economía que todavía creen que las matemáticas pues, son resolver sistemas lineales de ecuaciones. Y que las matemáticas que a ellos más les va a ser útiles resolver sistemas lineales de ecuaciones, pues está acá. Es que mucha gente no sabe que existe la demostración hasta que entran aquí. Bueno, yo no Sí, no, eso sí es cierto, pero también a veces es más relevante la explicación que la demostración, ¿no? Porque lo que va a ser útil afuera, pues van a ser los métodos, no la explicación propiamente. luego las... No sé. Cuando entraste, ¿te ayudaron mucho las demostraciones? A mí me empezaron a confundir. Eventualmente me empezaron a ayudar y ahora, digo, si veo la demostración, claro que entiendo de qué se trata la cosa, pero cuesta trabajo, ¿no? O sea, eso es el resultado del entrenamiento y la costumbre. Pero entonces tenemos también que pensar en la gente que no le va a interesar demasiado la demostración. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo hacemos una demostración sin decirle que le estamos demostrando? ¿Por qué funciona lo que funciona? Ajá. Dámelo que ya funciona, ¿no? Si tú me lo explicas, siento que es más difícil, ¿no? Entonces, es lo que pasa con la inteligencia artificial. ¿No? Las redes neuronales, los modelos grandes del lenguaje. La gente no le interesa que esté tu máquina resolviendo una matriz inmunda y sacando ¿no? Y la gente se va con los nombres, ¿no? Ese es un problema. El problema de la teoría cuántica es que como nadie quiere entender la aritmética de matrices y el álgebra de matrices, pues todo el mundo se queda con el gato de Schrödinger. Como nadie quiere entender las distribuciones de probabilidad, entonces pues hasta los físicos, ¿no? Esa bandera de los físicos de nadie entiende la cuántica. Oye, mano, pues sí llevaste álgebra lineal y prueba, ¿no? Creo que también todos los primeros años de educación son muy iniciados en la ciencia. O sea, química, física, Sí. biología y mate, es todo memorizar en la prepa y en la secundaria. Sí. Entonces, te ponen aquí a hacer algo diferente, pues también lo vas a olvidar, ¿no? Es cambiar de esquema de... Sí. Pero también es un problema de nosotros, ¿no? O sea, ¿quiénes enseñan matemáticas y ciencia en el bachillerato? Pues generalmente ingenieros, ¿no? Pero, ¿por qué enseñan los ingenieros eso? Porque uno dice, yo no. Entonces, ajá, sí, te doy una fórmula no, pues de todas formas es muy ingenieril, ¿no? Entonces, sigue siendo un problema de nosotros, ¿no? O sea, no podemos huir de esa responsabilidad. Bueno, entonces, vemos control, hago una presentación para verlo rápido el lunes y seguirnos con lo de la computadora. Nos vemos allá en el Amoscali. Al rato les digo en qué salón. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos. Nos vemos.
Gracias, Roberto. Nos vemos.